Dos, un, dos. ¿Se oye? Buenos días, ¿cómo están? Ahora sí, buenos días, ¿cómo están? Bien. Contento de verlos una mañana más que Dios nos regala. Un privilegio para mí poder compartir la palabra de Dios. Quiero saludar ahí a las personas que nos están viendo a través de la transmisión. Qué dicha que estés conectado con nosotros. Esto es Vida Abundante Pocosí. Por favor, escríbanos ahí para poder conocerte y acercarnos. Esta mañana el tema que tenemos para hoy es gracias a Dios. Gracias a Dios. Ahora, yo tal vez con lo que quisiera introducir este tema es que no sé cuántos de ustedes alguna vez han dicho gracias a Dios, pero sin realmente estarlo. Gracias a Dios como un tipo más bien de muletilla cristiana, y tal vez hemos dicho gracias a Dios por esto, ¿verdad? Gracias a Dios por aquello. Pero tal vez alguien le preguntó, ¿qué? ¿Ya pagó el marchamo? Sí, gracias a Dios, ¿verdad? Porque no estoy como tan agradecido de haber pagado el marchamo. O alguien dijo, no sé, tantas cosas, sí, ¿qué? ¿Cómo va todo? Bien, bien. Pero las cosas tal vez no están tan bien, pero vamos a decir gracias a Dios. A lo que voy es que todo el que está agradecido verdaderamente va a decir gracias. Pero no todo el que dice gracias está verdaderamente agradecido. Usted podría tener las palabras correctas, gracias a Dios, pero podría tener una actitud incorrecta, tal vez no está agradecido. Y nos pasa en muchos escenarios. Por ejemplo, decimos gracias y, qué sé yo, viene y nos dan sopa. Y entonces decimos, ay, otra vez sopa, ¿verdad? Pero gracias, mi amor, por la sopita, pero por dentro pero yo quería pollo, no quería sopa otra vez, ¿verdad? O tenemos la expectativa, qué sé yo, tal vez viene un chico y le dice a su papá, papá, ¿será que usted me pueda regalar dinero para salir con mis amigos? Y entonces el papá le da 5,000 colones y él dice, gracias. Y tenía la expectativa que eran 10,000 lo que le iban a dar. Entonces dice gracias, pero por dentro no está tan agradecido. Ahora, otra vez, podríamos tener palabras correctas, pero no una actitud correcta. Una de las áreas que sin duda nosotros necesitamos mejorar nuestra actitud cuando decimos gracias a Dios, tiene que ver con nuestras finanzas. Yo quiero decirle que si es la primera vez que usted viene a este lugar, le tocó, porque por lo menos una vez al año hablamos nosotros, muchísimas gracias, hablamos nosotros acerca de ofrendar y diezmar, y hoy se ganó el premio de venir a este lugar y que toquemos este tema. Pero Martín Lutero dijo, hay 3 conversiones que son necesarias: la conversión del corazón, la conversión de la mente y la conversión de la billetera del bolso. Seguramente de los 3, el tercero sea lo más difícil de convertir. Es que para muchas personas el tema del dinero es todo un gran problema, porque manejo muy poco y quiero más, o manejo mucho y no sé cómo manejarlo, y entonces ocasiona muchísimos problemas. La palabra de Dios, la Biblia, tiene muchísimo que decir acerca de las finanzas. De hecho, podría usted sorprenderle los siguientes datos. Solo libros como Mateo, Marcos y Lucas, se estima que 1 de cada 6 versículos trata de alguna manera sobre el dinero. De las 29 parábolas que dio Cristo Jesús, 16 tienen que ver acerca de finanzas. Otro dato interesante es que en la Biblia podemos encontrar 500 versículos sobre la oración, menos de 500 acerca de la fe, pero más de 2,000 versículos acerca de dar, de ser una persona generosa. Entonces vemos que Jesús enseñó muchísimo más acerca de finanzas que lo que enseñó acerca del cielo y el infierno junto. La Biblia tiene muchísimo que decir al respecto. Ahora, yo quiero ser muy honesto esta mañana. Vea, un tema como estos, yo que soy pastor, estoy así como temblando, porque le tuve que pedir perdón a Dios, porque estos son temas que humanamente uno quiere esquivar. ¿Por qué? Porque hay malos ejemplos allá afuera de predicadores, de evangelistas, de tantas cosas que manipulan, que prostituyen el evangelio, y muchas veces uno, por querer distinguirse de esos,
estoy evitando también temas que la Biblia está enseñando, que hay una manera sana de ver esto. Hablan de la teología de la prosperidad, hay una mala teología de la prosperidad y hay una buena teología de la prosperidad. Es que prosperidad no solo se trata de dinero, es integral. Entonces, yo sé lo que es hace muchos años, de hecho una vez lo conté aquí, estar detrás de una guitarra y ver a un hombre invitado, un evangelista invitado. Estábamos allá en la colonia de Sarapiquí, metido allá adentro, y ver cómo ese hombre hizo un asalto a esa iglesia de lo más elegante. O sea, nunca había visto un asalto así como: hola, ¿cómo está, caballero? Entrégueme su billetera. Y la gente, sí, tome, ¿verdad? Él tiró un saco en el centro del piso, ahí puso un saco y se llevó un montón de dinero. Tenía una especie de fascinación también con el aceite, porque regó aceite tiró aceite a las paredes, tiró aceite a la gente, en las billeteras, en todo lado. La gente salió adobada ese día de esa iglesia. Y era un polvazal de regreso a la casa. Entonces salieron adobados de la iglesia y llegaron empanizados a la casa. Ahora, lo lamentable no es llegar todo empolvado a la casa, lo lamentable es la manipulación, lo lamentable es la prostitución del evangelio, lo lamentable es también la ignorancia de muchos de nosotros, porque nos desprendemos de cosas creyendo que realmente si yo le tiro a Dios las monedas, Él va a cantar la canción que yo quiera, y eso no es así. Sin embargo, por malos ejemplos, nosotros no podemos dejar de lado lo que la Biblia enseña de ser buenos mayordomos, de dar con generosidad, de ser socios de la extensión del reino de Dios. Ahora, debemos aprender que Dios no quiere quedarse con nuestro dinero. Dios lo que quiere es quedarse con nuestro corazón. Por eso Él dijo palabras como: donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Se puede saber muchísimo de la espiritualidad de una persona por lo que esa persona hace con su dinero. ¿En qué gasta el dinero? ¿En qué es valioso para él? ¿En qué invierte el dinero? Otra vez, mucha de la espiritualidad de una persona tiene que ver con esto. Esta mañana yo lo que quisiera es proponer un modelo, que podamos ver un modelo de dar con sacrificio y generosidad, una vista bíblica, creo yo, de la generosidad. Y está en Filipenses capítulo 4. Si usted tiene su Biblia ahí en físico, por favor váyase conmigo a Filipenses capítulo 4. Y si no la anda ahí cerca, también nos puede seguir aquí en la pantalla. Voy a leer este bloque del versículo 10 al 19. Pregunta: ¿se escucha bien el audio? Sí, todo el mundo se oye bien, ok. Yo siento que estoy gritando un montón, no sé por qué ya me voy a quedar sin voz. Ok, este bloque del 10 al 19 dice: gratitud por la ayuda recibida. Sí, yo creo que es... No, pensé que era el abanico, pero no. De hecho, el subtítulo de la NVI, la nueva versión internacional, dice: gratitud por la ayuda recibida. Gratitud por la ayuda recibida. Dice el versículo 10, está hablando el apóstol Pablo: me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. Ahora, Pablo plantó esta iglesia ahí en Filipos de Macedonia. Fue difícil al inicio, eventualmente fue una iglesia que creció, prosperó, una iglesia sana, una iglesia saludable, fuerte. Habían apoyado a Pablo en diferentes ocasiones, pero luego perdieron el contacto con él. Es que no había WhatsApp, no había Facebook, no había tantas cosas para mantenerse en contacto. Entonces las personas a veces se perdían, ¿verdad? Y Pablo andaba haciendo la misión de Dios. Ahora, luego de algún tiempo dan con Pablo y se dan cuenta que Pablo está metido en la cárcel ahora en Roma, y entonces ellos deciden una vez más apoyar a Pablo y envían un hombre llamado, si usted está buscando un nombre para su niño, llamado Epafrodito, ¿verdad? Mandaron a Epafrodito 800 millas, eso es alrededor de 1300, 1200 kilómetros, por ahí, 800 millas, por ahí anda, creo, casi 1300 kilómetros, de Filipo a Roma. Todo ese trayecto se comió Epafrodito para llegar a Pablo a la cárcel y poder traerle la ofrenda que había mandado a esta iglesia. Posiblemente era dinero con el cual se compró
se compraba ropa, se compraba comida, estaba metido en la cárcel, nadie le iba a dar nada a Pablo a menos que otra persona pudiera sufragar gastos como esos. Entonces la iglesia da un regalo sacrificial. Más tarde vamos a ver por qué es sacrificial para ellos. Pero dice el versículo 11: no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación que me encuentre. Eso es sumamente retador. Dice el 12: sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. Sé lo que es vivir en la pobreza. Seguramente en estas televisoras de la prosperidad, apague el tele, eso no funciona, eso no sale. Después dice, sé lo que es vivir en la abundancia, enciendan el tele, eso sí, por favor, pásenlo. Dice, he aprendido a vivir en todas y en cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como sufrir escasez. He aprendido a vivir con mucho, he aprendido a vivir con poco, he aprendido a vivir con el carro del año, he aprendido a vivir con un carro no tan del año, sino viejito, pero he aprendido a vivir en medio de estos escenarios. Y luego dice la clave, porque dice el verso 13, ¿será que lo podamos decir juntos? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una vez más, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice el 14, sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trata de aumentar el crédito. Otra traducción dice el fruto a su cuenta. Dice el 18, ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Y dice el 19, así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten con que tiene en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana. Gracias porque te hemos adorado. Gracias, Señor, porque hemos venido a este lugar no para venir a pasar solo un rato donde nos vemos unos a otros, sino que la principal razón del por qué estamos aquí, de manera singular incluso, es para encontrarnos con el Dios viviente. Es a ti, Dios, a quien venimos a pedir consejo. Es a ti, Señor, a quien venimos, Dios, para que nos enseñes a vivir, para que nos enseñes, Señor, qué te agrada, qué mueve tu corazón, Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor, si tal vez muchas veces hemos dicho gracias, pero ha sido bala sin pólvora. Esta mañana, Dios, tal vez lo diremos menos, pero cada vez que lo digamos será sentidamente, con conocimiento de lo que estoy diciendo, que podamos decir gracias a Dios, porque hasta aquí, Señor, tú has sido fiel con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hay varios principios que podemos extraer de esta iglesia de Filipenses, que tiene que ver con nuestro dinero, tiene que ver con ser generosos, con dar. El primer principio que podemos encontrar es: la generosidad es buena porque agrada a Dios. La generosidad es buena porque agrada a Dios. No es una idea de una persona, no es un concepto ahí aislado de Dios, no. Agrada el corazón de Dios. ¿Por qué sacrificamos tanto dinero en un tipo y mandamos a un tipo que viaje 1300 kilómetros para poder ayudar a alguien? Es que es bueno. Vea lo que dice el verso 14. Han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Pablo está elogiando la generosidad. Pablo está aplaudiendo el gesto generoso que está teniendo esta iglesia con él. Él dice, eso que ustedes hicieron, eso es bueno, eso agrada a Dios. Ahora, yo quisiera aclarar un tema porque desafortunadamente se da. Hay personas que piensan que el dinero es malo. El dinero no es malo ni bueno, el dinero es amoral, el dinero es neutral. Es que, pastor, la Biblia dice que el dinero es la raíz de todos los males. Amigo, amiga, la Biblia no dice eso.
La Biblia dice en 1 de Timoteo 6, versículo 10, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. El amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Quiere decir que usted podría amar el dinero teniendo mucho o podría amar el dinero teniendo nada. Casi siempre se juzga al que más tiene. Ahora, en la Biblia nosotros podemos encontrar personas sumamente ricas, pero también sumamente compasivas, sumamente llenas de Dios, sumamente piadosas, sumamente devotas. Algunos ejemplos: Abraham, 318 sirvientes tenía Abraham en su casa. Y no solo eso, es que cada uno de ellos era personal pagado. 318, es un montón, imagínense. 318, ¿para qué? Para limpiar las ventanas, ganado, edificaciones, un montón de cosas. De hecho, hay una ocasión contra un rey que tiene un nombre muy raro, que Dalaomer, que 5 reyes se juntan y Abraham agarra a todos estos chavalos, todos estos sirvientes, y se van con machetes, con todo, y le ganan a este rey con esa junta que había hecho. Entonces, 318 sirvientes. Era un hombre próspero, era un hombre rico y amaba a Dios con todo su corazón. Otro ejemplo, Job. La Biblia habla de las riquezas de Job, tantas cosas que tuvo Job. Lo bendijo con tierra, lo bendijo con rebaños, lo bendijo con edificaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero es que lo perdió todo. Bueno, pero es que la historia no terminó ahí. Al final de la vida de Job, dice la palabra de Dios, el Señor bendijo más los últimos años de Job que los primeros. O sea, cualquier riqueza que haya perdido, cualquier riqueza que haya podido tener, Dios le terminó dándole mucho más al final de sus días. Un último ejemplo, José. José es toda una historia de pobreza a riqueza. Y dígame si no, porque termina siendo el segundo hombre al mando de toda la nación más rica y próspera del momento, Egipto. José siendo el primer ministro a las órdenes de Faraón. Entonces, sumamente rico, pero sumamente compasivo, sumamente devoto a Dios. Dice Proverbios 24, del versículo 3 al 4. Con sabiduría se construye la casa, con inteligencia se echan los cimientos. Con buen juicio se llenan sus cuartos de bellos y extraordinarios tesoros. Otra vez, el dinero no es malo. Aquí el tema y la clave es el uso del dinero, es el uso del dinero. Hay un hombre que se llama Jean-Paul Getty. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Hay un hombre que se llama Jean-Paul Getty, un histórico petrolero. Él dice lo siguiente: el dinero es como el estiércol, lo apilas, apesta, lo esparces, hace que las cosas crezcan. Lo repito una vez más: el dinero es como el estiércol, lo apilas, ufa, lo esparces, hace que las cosas crezcan. Otra vez, no es malo el dinero, el tema es su uso, hay que ser sabios. Ahora, cuando se trata de dar a la obra de Dios, yo podría ser generoso con personas y todo. Cuando se trata específicamente de la obra de Dios, dice el verso 14, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Le habían dado a Pablo, Pablo representaba la obra de Dios, él andaba plantando iglesias, haciendo la misión de Dios, y eso es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque convierte a las personas en socios. Convierte a las personas en socios. En el capítulo 1 de este libro de Filipenses, Pablo dice del 3 al 5: doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes, aquellos que lo están apoyando. En todas mis oraciones por todos ustedes siempre oro con alegría, porque han, subrayable, participado en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Así los veía Pablo. Pablo los veía como socios. Estamos en esto juntos. Usted está haciendo lo que solo usted puede hacer y yo estoy haciendo lo que solo yo puedo hacer. Y juntos nos unimos para la extensión del reino de Dios. Sumamente bueno que dentro de la iglesia nosotros creamos lazos, que seamos socios para unirnos para la causa.
Pero aún más bueno es, claro, que usted y yo tengamos una sociedad, que nos asociemos, pero aún más bueno es porque agrada a Dios. A Dios le gusta que eso suceda. Vea el versículo 18. Versículo 18 dice: ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Y vea lo que dice: es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Lo que ustedes han hecho es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Esa es la mayor motivación para hacer cualquier cosa y dar cualquier cosa, porque es sumamente agradable a Dios. Esa debe ser su motivación, esa debe ser mi motivación. Mi mayor motivación no es voy a dar porque la iglesia lo necesita. Esa no debe ser la mayor motivación. La mayor motivación es voy a dar porque Él lo vale. Voy a dar porque es sumamente agradable para Dios. Y me llama la atención que utilice una ofrenda. ¿Ustedes han olido las ofrendas suyas? ¿A qué huelen? ¿Por qué utiliza una ofrenda fragante? Un sacrificio que Dios agrada, que acepta con agrado. Olor fragante, dice otra traducción. Es que si usted y yo viajáramos en el tiempo a la época de Pablo y nos montamos en una máquina del tiempo 2000 años para atrás, y usted y yo vamos a la temporada de sacrificios, vea gente, a más de uno le daría hambre. Ahorita nosotros se ponen a hacer sacrificios allá afuera, de huela pura parrillada, están asando corderos, está creciendo eso en el templo, la gente pasaba, ay, estamos en temporada de sacrificios. Aparte de eso, súmele que estaba oliendo también a incienso, que representaba las oraciones que se estaban dando. Era un olor fragante, así lo compara Pablo. Entonces era un aroma exquisito. Está diciendo Pablo, es lo mejor, el más puro sacrificio. Otra vez, que esa sea su motivación, que la mayor motivación de nosotros sea porque es agradable para Él y es exquisito a Dios. Pablo usa también la palabra sacrificio, un sacrificio que Dios acepta con agrado. El rey David dijo: no quiero dar no quiero dar ofrendas al Señor que no me cuesten nada. ¿Por qué es sacrificial? ¿Cuál es el elemento de que sea un sacrificio? El elemento de que sea un sacrificio es que se va a sentir lo que estoy haciendo. Ahora, aquí viene el enredo. Aquí viene la maraña que nos hacemos en la iglesia y todos nos complicamos. Se acercan a uno y le hacen la pregunta: ¿cuánto es lo que yo tengo que dar entonces, pastor? O sea, ¿cuál es la cantidad? Y entramos en asuntos de porcentajes. La gran pregunta: se supone que los cristianos debemos diezmar. Y si diezmamos, ¿de cuánto estamos hablando? Algunas cosas sobre el diezmo y las ofrendas. El diezmo es un concepto del Antiguo Testamento, o sea, el antiguo pacto. En el Nuevo Testamento apenas encontramos, si acaso, unas 3 veces el asunto del diezmo en el Nuevo Testamento. La palabra diezmo claramente significa un 10%. Era un 10% que ellos daban en reconocimiento de lo que Dios ya les había dado. Por ahí entra un asunto también de primicias que tiene que ver, daban para reconocer lo que Dios les va a dar a futuro, pero el diezmo era lo que Dios ya me bendijo, voy a dar un 10%. Ahora, si usted le sigue la pista a los israelitas no solo daban un diezmo, los israelitas daban 3 diezmos, daban 2 diezmos anuales y daban un diezmo cada 3 años. Santísima, 3 diezmos, no hombre, ¿verdad? Bueno, eso lo hacían, representaba casi entre un 23 a un 30% de sus ingresos. Entonces, eso era en el Antiguo Testamento. Pastor, pero nosotros estamos en el Nuevo Testamento, estamos en el nuevo pacto, en Cristo, Dios hizo todo nuevo. ¿Qué hacemos ahí? Es obligado dar el diezmo, es obligado. Se lo contesto con esta cita, 2 de Corintios 9:7. 2 de Corintios 9:7. Casi siempre utilizamos eso cuando vamos a dar las ofrendas aquí en la iglesia. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. ¿Cómo tiene que ser la actitud? No de mala gana ni
por obligación. ¿Es obligado? No. No de mala gana ni por obligación, porque Dios, aquí está la clave, ama al que da con alegría. Él ama a la persona que se desprende de lo que ha recibido y lo trae a Él. Entonces, no se trata de un 10% aquí, se trata de un corazón generoso. ¿Cuál es el porcentaje? Si usted quiere seguir con el asunto, ¿cuál es el porcentaje más importante que cada uno de nosotros tiene que saber? Es este: usted y yo no tenemos absolutamente y no somos dueños de nada. Nada, ese es el porcentaje que usted más tiene que saber. No somos dueños de nada. Todas las cosas le pertenecen a Dios. Dice el libro de Oseas, el Señor dice: mío es el oro y la plata. Así dice el Señor. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que ver que hay dos perspectivas que pasan en medio de nosotros. Una perspectiva es: ay, bueno, esto es mío y de lo mío le voy a dar un 10% a Dios. Esa es una perspectiva. La otra perspectiva es: no tengo nada y Dios en su misericordia está poniendo cosas en mis manos y está permitiendo, si yo le doy un 10%, que yo me quede con un 90% de lo que es de Él, un 80% de lo que es de Él. Entonces vivo en agradecimiento por las cosas que Él pone en mis manos. Por cierto, Jesús no diezmó su vida, Jesús se entregó completamente por nosotros. Por eso es la gratitud, por eso gracias, Señor, porque hoy pude desayunar. Gracias por el picadillo que me voy a comer ahora en el almuerzo. Gracias, Señor, porque nada era mío y tú estás poniendo estas cosas en mis manos. Así que debemos reflexionar. Ahora, Dios tampoco quiere que usted sienta que le va a caer un rayo porque no trajo la ofrenda. Dios no quiere que usted sienta que le va a caer un rayo porque no pudo diezmar. Hay momentos en donde dar un 10%, sabiendo que Costa Rica es complicado, sabiendo que a veces, híjole, hay que el almuercito, están los hijos, ¿qué hago? Van a haber momentos que dar un 10% sea sumamente sacrificial. Hay temporadas así, pero hay temporadas también en donde en abundancia posiblemente dar un 10% no sea sacrificial, entonces podré dar un poquito más. Yo creo que un 10% es una buena base, no es el techo, no es el techo. Dios lo que quiere es que usted confíe en Él, que lo haga con alegría. Lo dije hace un rato también, Él no quiere el dinero de nosotros, Él quiere nuestro corazón. El dar, el diezmar, el ofrendar, eso nos mantiene a nosotros humildes. Es estar reconociendo constantemente: lo que tengo proviene de Dios, yo solo soy un administrador. Entonces, la generosidad agrada a Dios. En segundo lugar, Dios trata generosamente a aquellos que generosamente dan a los demás. Dios trata generosamente a aquellos que tratan generosamente a los demás. Decía el 4:19 de Filipenses: así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. La Reina Valera, como muchos de nosotros nos aprendimos este versículo, dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pablo le está diciendo a los filipenses: ustedes han sido generosos con sus finanzas, mi Dios pues entonces va a suplir sus necesidades. Él no le escribió esa promesa a los de Tesalónica, tampoco a los de Colosenses ni a los Corintios, se lo hizo a los filipenses, que una y otra vez habían sido fieles con sus finanzas para la obra del reino de los cielos, apoyando a Pablo. Por cierto, Pablo en un momento se jacta de los filipenses ante los corintios. Les dice: ellos son un ejemplo de dar sacrificialmente. Dice: en su prueba más severa y su extrema pobreza han brotado en rica generosidad. Están diciendo que eran una congregación muy pobre económicamente, sin embargo muy generosos. A mí eso me recordó una historia que me cautivó el corazón, y es la historia que cuenta un hombre ateo que se llama Lee. Era ateo. Él se llama hoy, siempre se ha llamado, perdón, estoy haciendo un enredo. Él se llama Lee Strobel. Lee Strobel.
Lee Strobel es hoy para mí uno de los más grandes apologistas que tenemos en la era. Un apologista es aquel que defiende la fe cristiana, que defiende la existencia de Dios, la persona de Jesús. Él era un periodista y una vez va a hacer un reportaje de una familita pequeña, una señora y sus 2 nietas. Se llamaban los Delgado. Yo quiero leer, porque no me quiero equivocar, el extracto de, vamos a ver, Lee Strobel escribe unos libros impresionantes. Se llama, el más conocido, El caso de Cristo. Hay uno que se llama El caso de la cruz, el caso de, es una serie y usted se lo recomiendo. Él dice lo siguiente, por favor, mucha atención. Dice: mientras trabajaba como periodista para el Chicago Tribune, a Lee Strobel se le asignó un reportaje sobre las dificultades de una familia empobrecida del centro de la ciudad durante las semanas previas a la Navidad. Strobel, que era entonces un ateo devoto, ojo, no era solo un ateo, no, era un ateo de hueso colorado, quedó ligeramente sorprendido por la actitud de una familia a pesar de sus circunstancias. La familia Delgado, Doña Perfecta, una señora de 60 años, y sus nietas Lidia y Jenny. Ellas habían sido expulsadas de su vivienda infestada de cucarachas y vivían ahora en un pequeño apartamento de 2 habitaciones en el West Side de la ciudad. Al entrar, dice que al entrar Lee Strobel está haciendo un reportaje de esta familia. Al entrar él no podía creer lo vacío que estaba el apartamento donde ahora vivían. No habían muebles, no habían alfombras ni nada en las paredes, solo una pequeña mesa de cocina y un puñado de arroz. Eso es todo. Prácticamente no tenían posesiones. De hecho, Lidia, de 11 años, y Jenny, de 13 años, solo tenían un vestido de manga corta cada una, además de un suéter gris muy fino que compartían entre las dos. Cuando caminaban la media milla hasta la escuela, entre el frío cortante, Lidia se ponía el suéter durante la mitad del trayecto y luego se lo pasaba a su hermana, que temblaba de frío, para que se lo pusiera el resto del trayecto. Pero a pesar de su pobreza y de la dolorosa artritis que impedía a Doña Perfecta trabajar, seguía hablando con confianza de su fe en Jesús. Estaba convencida de que Él no las había abandonado. Nunca percibí desesperación o autocompasión en su casa. En cambio, había un suave sentimiento de esperanza y paz. Strobel completó su artículo y luego pasó a otras tareas de mayor importancia. Pero cuando llegó Nochebuena, sus pensamientos volvieron a los Delgado, esta familia, y su inquebrantable creencia en la providencia de Dios. En sus palabras, dijo: seguí luchando con la ironía de la situación. Aquí estaba una familia que no tenía nada más que solo fe, y sin embargo parecía feliz, mientras que yo lo tenía todo materialmente, pero carecía de fe, y por dentro me sentía tan vacío y estéril como su apartamento. En medio de un día de pocas noticias, Strobel decidió hacer una visita a los Delgado. Cuando llegó, se sorprendió de lo que vio. Los lectores de su artículo habían respondido a la necesidad de la familia de manera abrumadora, llenando el pequeño apartamento de donaciones. Una vez dentro, Strobel se encontró con muebles nuevos, electrodomésticos y alfombras, un gran árbol de Navidad y montones de regalos envueltos, bolsas de comida y una gran selección de ropa de invierno. Los lectores incluso habían donado una generosa cantidad de dinero en efectivo. Pero no fueron los regalos los que sorprendió a Lee Strobel, un ateo en plena generosidad navideña. Fue, y póngame atención a esto, fue la respuesta de la familia a esos regalos. En sus palabras, dijo: tan sorprendido como estaba por esta efusión, estaba aún más asombrado por lo que mi visita estaba interrumpiendo. Doña Perfecta y sus nietas se estaban preparando para regalar gran parte de su nueva riqueza. Cuando le pregunté a Doña Perfecta por qué iba a regalar parte de eso, es que yo no lo haría, ella me contestó
en un inglés entrecortado. Nuestros vecinos siguen teniendo necesidades. No podemos tener mucho mientras ellos tienen poco. Esto es lo que Jesús querría que nosotros hiciéramos. Cuando uno lee eso, surge un desafío para cada uno de nosotros. Y es que cuando nosotros decidamos caminar por el sendero llamado generosidad, que se desprende del sacrificio que Dios hizo para nosotros, yo quiero darle una promesa a usted y una promesa que Dios me hace a mí también. Es la promesa del cielo. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todos nosotros en algún área necesitamos algo. Todos nosotros conocemos a alguien que necesita algo. Pero el secreto está en que Él se entregó completamente a nosotros. Entonces, si yo camino por ese sendero también y soy generoso con los demás, Él me hace una promesa. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Termino con esto, último punto. Verdadera gratitud es amor demostrado. Decía el verso 10, me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. Vean, hay una historia que a mí me fascina, yo la leo una y otra vez, termino de leerla y la vuelvo a leer y aprendo muchísimo, y esa historia está en Lucas capítulo 7. En Lucas capítulo 7, casi que al finalizar ese capítulo, se encuentra, ahí dice el subtítulo, una mujer pecadora. Una mujer pecadora. ¿Cómo se llama ella? No lo sabemos, no lo sabemos. Y resulta que la historia habla de un fariseo que invita a Jesús a su casa. Lo he contado algunas veces. Él invita a Jesús a su casa, está tratando de ver si cree o no cree en Jesús. Él dice, este hombre dice, está haciendo milagros, lo invita a su casa. Lo que pasa es que Simón, el nombre del fariseo, es el peor anfitrión que puede haber en la historia de la humanidad. Y usted se ha llegado a alguna casa donde, voy a decir una expresión un poco fuerte, no dan pero ni del cuerpo. Así llega y no da, o sea, no da, nadie da nada, o sea, es una cosa y están otros. Imagínense que usted lo inviten a un cumpleaños, lo invitaron y no le dan nada, no le ofrecen nada, la gente come y todo, y pero a usted no le ofrecen nada. ¿A dónde está el baño? No le dan pelota. ¿A dónde está el baño? No le dan pelota en ningún lado. O sea, este hombre fue algo así con Jesús. Invitó a Jesús a su casa y no lo atendió como se debía. En ese tiempo, atender a una persona que usted la está invitando, se hacían prácticamente 3 cosas para que la persona se sintiera bien recibida. Lo primero era que se le daba agua para que lavara sus pies. Transitaban caminos llenos de polvo y todo, entonces los pies se resquebrajaban, todos los yuyos llenos de polvo, ¿no? Hay que lavarlos bien. Entonces ponían una tinajita, ¿verdad? Las personas se lavaban y entonces ya entraban a la habitación. Lo otro que hacían era que, muy raro, pero lo hacían. Yo creo que aquí fue donde el evangelista que se robó la plata ya sacó el asunto del aceite, porque lo que hacían era que usted llegaba y lo ungían con aceite. Entonces lo adobaban a usted para que se sintiera a gusto. Dicen que el aceite en ese tiempo era porque era refrescante y era parte de sus costumbres. Entonces ponían agua para que se lavara los pies, lo ungían con aceite y le daban un beso, ¿verdad? Nosotros aquí se siente raro darle un beso a otro hombre, ¿verdad? Pero era la costumbre. En otros países se hace, Argentina, los italianos, ¿quiénes más? Los franceses, ¿verdad? Se daban un beso. Bueno, ellos le daban un beso y entonces la persona se sentía, mira, me invitaron y me recibieron bienísimo, me lavé los piecitos, ungieron mi cabeza, me dieron un beso, estoy bien recibido. Este hombre invita a Jesús y no hace absolutamente nada de eso. Y ahí está Jesús, igual, llegó, está viendo lo que está pasando y resulta que en medio de eso una mujer entra a la casa, ahí donde está, no había sido invitada y la mujer entra y la mujer se tira a los pies de Jesús y comienza a llorar. La mujer viene y derrama un perfume carísimo en los pies de Jesús, dice que lava sus pies, no deja de besar los pies de Cristo y vierte en los pies de Cristo un perfume en un frasco de alabastro que era carísimo, carísimo, sumamente un perfume exquisito. No era Taxi, no era Cero, no eran esos perfumes, no, era un perfume exquisito y lo vierte a los pies de Cristo.
Resulta que Simón, este fariseo, está viendo lo que está pasando y dice que él en su mente está diciendo: ves que yo no puedo creer que este sea el Hijo de Dios, no puedo creer que este sea, porque este sea el que dice ser, porque si él supiera la clase de fichita que le está lavando los pies, no dejaría, porque esa vieja es una pecadora. Seguramente no sabemos qué era lo que había hecho, seguramente había destruido algunos matrimonios, seguramente había estado mezclada en cosas de prostitución, no lo sabemos, por los contextos se cree que era algo así. Y ella está ahí, Jesús está escuchando, eso es impresionante, lo puede leer usted en casa, Lucas capítulo 7. Jesús está escuchando los pensamientos de Simón y le responde a Simón. Imagínense lo que usted es, que piense algo y alguien le diga lo que usted está pensando. Jesús dice que a manera de respuesta de lo que Simón está pensando, cuenta una parábola, cuenta una historia. Va a contar la historia de un hombre que le presta a dos personas. A uno le presta muchísimo y a otro le presta un poco. Ninguno de los dos podía devolverle esa cantidad a la persona que prestó, no podían pagar. Y entonces el hombre que prestó el dinero dice que les perdona la deuda, le dice: ya no me deben nada, ya no me deben nada. Y dice que Jesús le pregunta a Simón: ¿quién crees que lo amó más? Al que prestó el dinero. Y entonces Simón le responde: seguramente al que más se le perdonó. Y Jesús responde: bien has dicho, bien has dicho. Quiero que nos metamos en la historia ahora. Vea lo que pasa. Voy a leer el versículo 44, Lucas capítulo 7, versículo 44. Él contó esto, dijo eso, y entonces dice: luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón: mira esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré a tu casa no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. ¿Qué hizo ella? Ella sirvió a Jesús. Eso es un acto de servicio. 45. Tú no me saludaste con beso, pero ella desde el momento que entré no ha dejado de besarme los pies. Ella sirvió a Jesús y ella adoró a Jesús, lo está adorando. Y dice el 46: tú no tuviste la cortesía, no quisiste desperdiciar tu fino aceite, tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Ella estaba con un corazón de gratitud, que lo que hace es que sirve a Jesús, adora a Jesús, pero no se queda ahí. Ella le da a Jesús también, ella le da lo mejor que tiene. Y dice el 47: te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Y atención a esto: por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. ¿Sabe cuánto se le perdonó a usted y sabe cuánto se me perdonó a mí? Muchísimo, muchísimo. Toda la sangre de Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios en Romanos que todos nosotros pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado es la muerte. ¿Sabe qué le estaba diciendo Jesús a Simón? Jesús le estaba diciendo a Simón, ella está reconociendo que no me puede pagar. Ella está reconociendo que no me puede. Usted cree que usted puede pagar, entonces me está tratando como si usted pudiera pagar. Mucho cuidado con nosotros, mucho cuidado con nuestro servicio, con nuestra manera de adorar, con lo que estamos dándole a Dios, porque alguno de nosotros podría equivocarse y creer que nosotros solitos nos podemos salvar nosotros mismos. Jesús dice: ninguno de los dos podía pagar. Y entonces ella entiende y es agradecida con él. Y dice: por eso ella me demostró tanto amor. ¿Sabe por qué me llama la atención eso? Porque Jesús no está diciendo: esta mujer me dio una ofrenda a mí. Él dice: ella me amó. No está diciendo: Kendall dio un diezmo a la iglesia. Jesús dice: Kendall me amó a mí. Sumamente interesante, sumamente interesante. Termino con esto para no hacerlo muy largo. Creo que el secreto está en lo que dice Pablo. Nosotros podríamos tener poco, podríamos tener mucho, pero ¿qué era lo que mantenía a Pablo? ¿Qué era lo que le daba el motor? ¿Dónde estaba la filosofía de vida de Pablo? Él dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él no dijo eso desde un hotel, no lo dijo desde una hamaca allá en Puerto Viejo de Limón. Él lo dijo desde la cárcel, desde la cárcel. Tal vez alguno de ustedes está raspando la quincena. Tal vez alguno de ustedes dice, yo no puedo, está muy duro esta cosa, está muy duro esta cosa. Ojalá que usted pueda encontrar fortaleza en el lugar donde Pablo encontró fortaleza. Cuando Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Pablo está diciendo, yo no puedo, yo no puedo. Él puede, él tiene la fuerza, ahí es donde viene la fortaleza. Yo no puedo, pero él todo lo puede. Por eso, con poco, con mucho, si mi vida está en las manos de él, yo todo lo puedo, yo todo lo puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si usted está pensando hoy para poder pagar esa cosa que tiene que pagar o eso que está ahí, es que quisiera cambiar tal cosa, quisiera tener esto, quisiera jugar el número los chances, no sé. Mi pastor Ricardo siempre propone este número. Dice, si va a jugar un número en su vida, juegue este, 4:19. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte según sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Yo podría decir muchas cosas acerca de los milagros que Dios ha podido permitirme vivir. Tan solo hace un mes y algo se me explotaron los ojos con lo que sucedió. Ustedes saben que comenzar un matrimonio y todo, y yo con este oficio, con la ofrenda que recibo, es duro. Y en algún momento hay cosas que nos hacían falta, esenciales en una casa, ¿verdad? Y nosotros estamos en un apartamento muy pequeñito, y el asunto del patio y el secado de la ropa era un asunto difícil. Entonces a veces la ropa quedaba de onda y cómo seco esto, y yo en las manos destruidas ahí, un aguacero, ¿cómo se seca esto? Pues un día llego a la casa, tengo un mes y un poquito de vivir en el lugar donde estamos viviendo. He compartido una que otra cosa, que he podido hablar con mi vecino. Y hace unas semanas llegaba a la casa y mi vecino me dice, David, venga un momento. Y entonces, pase adelante. Estoy en la sala, pase adelante. Estoy en la cocina, pase más adelante. Estoy en el cuarto de pila, pero ¿dónde me va a meter este hombre? ¿Verdad? Y entonces, ¿te gusta? Y yo vuelvo a ver, es una secadora. Yo he visto, nosotros hemos estado viendo secadoras. No podemos pagar una secadora jamás. No tenemos la capacidad ahorita para pagar una secadora. Es tuya. Y yo, ¿cómo? Es tuya. Yo me quedaba en mi cabeza, ¿qué vínculo puede tener este hombre que lo vengo conociendo? ¿Dónde está la respuesta a esto? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Nunca olvide que la bendición de Dios puede venir de cualquier lado, pero hay que ser fieles a Dios. Hay que creerle a Dios, hay que amar a Dios, adorándole a Él, sirviéndole a Él, pero también con aquello que Dios nos permita administrar. Así que yo creo estas promesas, la creo para el desafío que tenemos nosotros como iglesia de trasladarnos a un lugar. ¿Cómo vamos a poder? Si cuando uno ve la visión y ve el presupuesto que tiene la iglesia, uno dice, es imposible, no se puede alcanzar. Ahí pasamos un video de todo lo que soñamos. Solo se puede con la ayuda de Él. Por eso, en medio de todas estas cosas, caigo en las palabras de Pablo. Yo no puedo, ninguno de nosotros puede, pero Él todo lo puede. Él lo hará, Él nos llevará, Él hará que podamos estar en la tierra, que gracias a Dios un milagro es tenerla, y será un milagro poder pagarla cada mes y todo lo que pase. Pero si estamos en las manos de Él, y si somos una iglesia fiel y le creemos y amamos a Dios, Él se encargará del resto. Amén. Pongámonos de pie y oramos. Señor, gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque dice tu palabra que aún siendo nosotros infieles, tú permaneces fiel. Gracias, Señor, porque hace unas semanas leía uno de mis pasajes favoritos, Deuteronomio capítulo 6,
Decía que Dios nos sacó para llevarnos a. Ese es tu propósito, Señor, en nuestra vida siempre. Es sacarnos de algo para llevarnos a algo mejor. Pero debemos ser fieles a ti, Señor. Hoy te pedimos perdón. Perdón por ser egoístas. Perdón por ser incluso mezquinos a veces. Perdón por equivocarnos y ponernos en la posición de dioses y creer que todas las cosas son nuestras. Ayúdanos a ser humildes. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón generoso. Ayúdanos a ser personas llenas de misericordia, llenas de compasión, Señor. Generosas, Dios, que no solo tienen espejos, sino que también tienen ventanas para ver la necesidad, Señor, que hay alrededor de nosotros. Permítenos ser una iglesia misional. Permítenos ser una iglesia, Señor, que se siembra en esta comunidad. Que las personas digan, esos que están ahí en ese lugar son las personas más llenas de misericordia que se ha cruzado conmigo. Son las personas más llenas de amor. Son las personas más generosas. Yo quiero estar ahí. Yo quiero ser como ellos, Señor. Que las personas vean a Cristo Jesús claramente en nosotros. Ayúdanos, Señor, con aquellas cosas que nos hace falta. Ayúdanos, Señor, porque la economía de este país asusta. Ayúdanos, Señor, con los trabajos, Señor, a poder mantenerlos. Y aquellos que quizá no lo tienen, abre, Dios, las puertas. Abre las puertas. Tú te anuncias en el libro de Apocalipsis como aquel que tiene las llaves de todas las cosas. Abre la puerta que nadie puede abrir y cierra las puertas que nadie puede cerrar. Hoy oro, Dios, para que tú abras las puertas en tu iglesia, en las familias, en las necesidades que hay en esta casa, Señor. Sigue bendiciendo a aquellos que han depositado de sus bienes, de sus riquezas, de su tesoro, Dios, para la extensión de esta iglesia, para la extensión del reino de los cielos. Señor, abastece, Señor, sus graneros, abastece, Señor, sus casas. Sacia, Dios, de necesidad al justo, Señor, en el nombre de Jesús. Has dicho en tu palabra que el justo nunca mendigará pan. Así que, Señor, nos depositamos en ti. Nuestra confianza no está en la economía de este país. Nuestra confianza no está en nuestro trabajo. Nuestra confianza no está en el dinero. Nuestra confianza está puesta en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, que todo lo puede, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, oramos a ti, Jesús. Y juntos decimos amén y amén. Le damos un aplauso a él. Familia, yo quisiera